Bueno, Paola, ¿cómo deja hoy? Ya fue el último gobierno de Guillermo, el último día del gobierno de Guillermo Lasso, el día de ayer. Hoy asume Daniel Noboa la presidencia, pero de manera rápida, de manera sucinta, ¿qué nos deja este gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, desesperanza, un país con su tejido social roto. En realidad, hoy por hoy lo que toca hacer con el Ecuador es mucho porque no solamente deja un país con altos niveles de violencia, desempleo, migración, falta de inversión, un país que han deteriorado su estructura pública porque obviamente buscaban que lo público deje de funcionar para ellos ahí aprovechar y hacer negocios, privatizando la salud, la educación, privatizando el sector estratégico. Miren que ya cuando ya no tienen ni siquiera ningún tipo de respaldo popular, termina firmando 8 contratos de concesión de los proyectos hidroeléctricos más importantes que tiene el país. Eso es Guillermo Lasso, un presidente corrupto, un presidente sapo, sabido, que vino a eso, a empobrecer más a los ecuatorianos y a dejarnos con una sensación en realidad de orfandad, que aspiramos el nuevo gobierno sepa sintonizar con el dolor de la gente, con lo que está sucediendo en este momento y que a pesar de que somos distintos, podamos en la Asamblea Nacional, sobre todo, que es el ámbito de nuestras competencias y de acciones, podamos establecer esta unidad en la diversidad para poder apoyar las cosas que le hagan bien al país, pero también estaremos vigilantes en las que no le hagan tanto bien. Ahora, dale un poco la sensación de que Guillermo Lasso, si se quiere, va a salir impune, va a salir como limpio de todas las denuncias que ha habido en alrededor de su gobierno, el mismo caso del Gran Padrino, el caso Encuentro, etcétera, el León de Troya. ¿Qué pasa con la Asamblea? ¿Puede todavía alcanza para, no sé si el juicio político, pero al menos algo que ponga como un punto al gobierno de Guillermo Lasso? Es una excelente pregunta, porque, a ver, hay muchas interpretaciones jurídicas en torno a lo que la Asamblea puede hacer ahora. Decía un analista jurídico, no, la Asamblea ya no puede establecerle un juicio político al presidente de la República porque la ley es clara, cuando un mandatario se va, no puedes hacerle un juicio político. Pero la diferencia es que la Asamblea ya inició el juicio político. Una cosa es que el trámite inicie cuando el presidente se va. No, el juicio político ya está en curso, es más, el debate está por reanudarse y yo creo que lo que le corresponde a la Asamblea en próximos días es justamente reanudar el juicio político. Quizá ya no podemos destituirlo, pero sí censurarlo, porque eso es lo que el pueblo ecuatoriano quiere, que la Asamblea establezca una censura política a Guillermo Lasso, porque queda demostrado que cuando él disolvió la Asamblea no era porque tenía argumentos políticos, era porque quería salvarse justamente de ser destituido. Y en el tiempo, 6 meses casi que estuvo en el poder luego de la disolución de la Asamblea, lo que se ha dedicado es a destruir aún más al país. Entonces, si hay algo que en este momento, Vero y quienes nos escuchan y nos ven ahora, la gente quiere ahora, es que existe una respuesta política frente a tanto desgobierno por parte de Guillermo Lasso. La Asamblea tiene la posibilidad todavía de establecer una censura, así que es probable que en próximos días tengamos alguna novedad al respecto. O sea, la bancada de la Revolución Ciudadana sí estaría interesada en retomar y llegar a la votación de este juicio político. Pero por supuesto, si la proponente es justamente la actual vicepresidenta de la Asamblea y compañera legisladora, coordinadora de bancada, Viviana Veloz, está en nuestras manos pedir al presidente de la Asamblea que reanude el debate, porque recuérdese, pero que el debate fue suspendido, nosotros retomaríamos el debate al siguiente día y justamente en la noche Guillermo Lasso firma el decreto de disolución de la Asamblea. Entonces, como todo se quedó paralizado, lo que tiene que hacer ahora el presidente es sencillamente retomar el debate que quedó suspendido, establecer si él considera que haya debate o no, pero enseguida la compañera Viviana Veloz puede presentar la resolución para que se vote y se censure a Guillermo Lasso. Ahora, se ha hablado mucho del acuerdo logrado entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y ADN, la bancada de gobierno. ¿Qué
hay en este acuerdo, digamos, aparte de lo que fueron las elecciones de las autoridades de la Asamblea, se ha hablado, por ejemplo, de los juicios políticos, estaría tanto al Guillermo Lasso, pero también el juicio a la fiscal. ¿Cuáles serían algunos puntos de este acuerdo, si se pueden decir? Verónica, el acuerdo es de gobernabilidad y yo vengo diciendo esto recurrentemente. Mire, la gobernabilidad no se la compra en una funda de papitas fritas en un supermercado, no es que te sale como premio. No, la gobernabilidad es un proceso de construcción permanente y justamente entre distintos. Entonces, por supuesto que vamos a encontrar puntos comunes en muchos temas, en el económico, en lo social, en temas de seguridad. Vamos a poner todo nuestro respaldo como bancada para que el presidente pueda salir adelante. Mire, tiene 5.000 millones de déficit fiscal. Tiene que cubrir ese hueco porque nos dicen que hasta ni siquiera hay plata para pagar los décimos en diciembre. Es muy complejo el escenario para el presidente electo. Pero nosotros no vamos a ser agoreros del desastre. Tenemos que más bien sumar esfuerzos para que esto le vaya, para que a él le vaya bien. Pero obviamente, Vero, hay puntos en los que no vamos a estar de acuerdo, y es justamente la privatización. Nosotros no vamos a estar de acuerdo con la precarización laboral, y son cosas públicas. Nosotros no nos estamos escondiendo frente a nuestra posición. Si en algún momento el presidente quiere plantear una reforma laboral en donde precarice el trabajo, vamos a decir que no. Vamos a decir que no. La tercerización, hay que buscar, sí, sabemos que hay que buscar mecanismos de contratación un poco más flexibles de acuerdo al momento que el país vive, pero nada de esto puede ir a la lista de la precarización. Entonces son cosas que las hemos hablado, que el presidente electo las conoce y que eso no implica que se pueda romper un acuerdo. Al contrario, vamos a encontrar puntos comunes y en lo que no estemos de acuerdo, sencillamente la bancada de la Revolución Ciudadana dirá que no. Es decir, en esta misma línea estarían apoyando tal vez esta reforma tributaria y este otro proyecto económico urgente que ya ha anunciado Daniel Noboa. Por supuesto, pero tenemos que analizarlo. Hemos dado nuestra palabra, pero también, Vero, tenemos que ver el contenido, en qué se basa esa reforma tributaria. También hablan de un tema de reformas al sector energético. Ya, queremos saber, queremos conocer el contenido y, de ser el caso, dar nuestros aportes, porque, insisto, los legisladores no solamente estamos para votar lo que se nos envía, también estamos para poder aportar, para mejorar los textos, y eso, sin lugar a duda, vamos a tener quizás acuerdos importantes en ese sentido. Y en lo que no, Vero, no, pero vamos a continuar porque hoy el país lo que necesita es fortalecer sus instituciones y que trabajemos de la mano para justamente sacar adelante al país. Ahora, ya centrándonos, por ejemplo, en la mesa de derechos, garantías constitucionales que ahora se encuentra en la presidencia de Paola Cabezas, ¿qué temas estaría priorizando? Bueno, la prensa hizo eco de una amnistía, al parecer, con Ricardo Patiño, pero también hay otras amnistías. Recordemos que también esta mesa tuvo en el 2022, en el 2021, este paquete de amnistías. Ahora también se procesarán, por ejemplo, esas amnistías que también quedaron pendientes. Es lo que corresponde, y no porque lo diga Paola Cabezas, pero es lo que dice la ley. ¿Qué pasó en el periodo anterior? Se suspendieron los plazos, porque al ser disuelta la Asamblea, todos los trámites que estaban pendientes se suspenden. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 96, dice claramente que en el caso de las amnistías, al ser ya abocado conocimiento a la comisión tiene 30 días para su tratamiento. Los plazos, a partir de que el secretario nos haga llegar la información a la comisión, empiezan a correr. Entonces, nosotros como comisión tenemos que darle viabilidad a esas amnistías. No tenemos todavía los nombres específicos. La de Ricardo Patiño obviamente se hizo mediática y la han querido tergiversar, pero como la de Ricardo hay muchas otras amnistías. Insisto, más allá de los votos que se aprueban o no en el Pleno, nosotros como comisión tenemos que tratarlas y darles justamente el tratamiento que corresponde de acuerdo a la ley, y que el Pleno de la Asamblea sacaremos el informe de lo que respecta a las amnistías, y el Pleno de la Asamblea es el que determine. Y centrándonos otra vez en este tema, dentro de la comisión la vez pasada, en el periodo anterior, también se procesó, por ejemplo, lo que fue el informe de la represión, tanto de octubre del 2019 de junio, pero daba como la sensación de que simplemente se quedó en el informe, las recomendaciones están por ahí aparentemente guardadas, pero ¿qué pasó en el procesamiento? Tanto es así que Patricio Carrillo, uno de los responsables de la represión, casi se pone de asambleísta. Entonces, ¿se logró procesar o solamente quedan en letra muerta los informes que logró trabajar la Asamblea en este tema?
Y eso es muy importante, porque nosotros no solamente hablemos de lo que sucedió en octubre, también desde la comisión salió el informe de Pandora Papers, mi Por estimada supuesto, ajá. Verónica, muy fuertes recomendaciones a la Fiscalía, a la Contraloría, y que retomaremos el pedido de información a estas instituciones, porque la resolución fue clara. Y hoy más que nunca queda demostrado que Guillermo Lazo es un presidente corrupto, que en ese momento fue salvado por la Asamblea Nacional en sus fechorías con Pandora Papers, pero que ahora León de Troya demuestra que hay evidentemente más temas que tienen que ser investigados por la justicia ordinaria. Entonces, todos esos temas, Verónica, tenemos en carpeta para empezar a hacer los pedidos de información a las instituciones porque deberían, de acuerdo a lo que decía la misma resolución, deberían estar haciendo un seguimiento exhaustivo sobre esos temas y enviando justamente información a la comisión. Bueno, ya retomamos nuestro trabajo, vamos a hacer seguimiento de todas esas resoluciones porque no son resoluciones declarativas, son resoluciones que tienen que ser cumplidas porque de no ser así, las autoridades también tienen que saber que son sujetos a control político. ¿Y qué otros temas priorizará esta mesa de derechos y garantías constitucionales? Tenemos lista el Código de Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades. Allí se encuentra en este cuerpo legal los artículos que corresponden a la ley de comunas y como conocen el pueblo ecuatoriano, cada vez que hay un proyecto de ley que va directamente vinculado a la afectación o no de la vida de los pueblos y nacionalidades, tiene que incurrirse en una consulta prelegislativa. Entonces, vamos a pedir como comisión al presidente de la Asamblea Nacional para que se inicie el trámite e iniciar el proceso de consulta prelegislativa de este importante código. El mismo tomará cerca de un año y por eso tenemos que hacerlo lo más pronto posible para poder tener los resultados antes de que la Asamblea termine sus labores en este año 6 meses. Entonces la consulta prelegislativa tomará un año y eso tenemos que hacerlo ya. Es otra de las tareas que tenemos dentro de la comisión. En este, digamos, periodo en el que Guillermo Lazo ha gobernado por el decreto de muerte cruzada, es decir, emitiendo decretos que han ido a parar a la Corte Constitucional, han pasado apenas dos, sin embargo, se estaría también vigilando, por ejemplo, lo que ha sido este último tiempo de esta forma de gobierno de Guillermo Lazo. Mire, Guillermo Lazo, quien diga que no se tiene que fiscalizar al gobierno de Guillermo Lazo, no sé en qué país vivió. El gobierno de Guillermo Lazo se va en la decadencia más profunda que ha podido tener un gobierno, apagones. Quien diga que no tenemos que fiscalizar al ministro Albite, no sé en qué país vive. Quienes no consideren que hay que fiscalizar las acciones de este gobierno, no sé en qué país vive. Y esto no es persecución ni que estemos utilizando la Asamblea para temas que no estén bajo nuestras competencias. Verónica, vamos a fiscalizar, debemos fiscalizar, porque sí, entendemos que la ciudadanía en este momento está demandando indiscutiblemente de la Asamblea Nacional poder tomar como prioridad proyectos que vayan vinculados a salir de este estancamiento que nos deja el gobierno de Guillermo Lazo. Pero paralelamente eso no implica que no tengamos que fiscalizar. Hay una lista interminable de procesos que se tienen que seguir. Fiscalización ya tiene una hoja de ruta. Justamente el tema eléctrico es la gran preocupación, tomando en cuenta estos contratos de concesión firmados entre gallos de medianoche y eso todo se tiene que detener. El patrimonio de los ecuatorianos se defiende y lo haremos desde la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué pasa con la Revolución Ciudadana en estas, digamos, últimas semanas? Pasaron varios temas, incluido este tema de Soledad Padilla también. ¿Qué pasó en esta última convención de la semana pasada? ¿Cómo queda a la interna la Revolución Ciudadana? Bueno, con la responsabilidad de reestructurarnos. Luisa González es la nueva presidenta del movimiento, con otros compañeros que conforman toda la estructura dirigencial. Y bueno, lo que corresponde es justamente reorganizar el movimiento. Estamos casi a puertas de un proceso electoral, pero más allá de lo electoral, tenemos que pensar qué movimiento político queremos ser. La Revolución Ciudadana es hoy por hoy uno de los partidos políticos con mayor estructura, más estructurados, quizás la fuerza política más importante del país, pero que también tiene que pensar en que hay una sociedad que ha evolucionado mucho en torno a su visión de la política. La última elección, cuando te das cuenta que gana un presidente o gana un candidato sin estructura partidista, que gana un candidato que
quizás tenía más un perfil de antisistema, que le habló a la gente que está quizás cansada de lo establecido. También debemos pensar cómo nos renovamos en torno a esas nuevas necesidades que tiene el electorado y la sociedad, más que el electorado, la sociedad. Debemos ser un proyecto que se renueve permanentemente frente a las causas de la gente. Sí, ambientalistas, feministas, animalistas, la gente que también quiere un Estado fuerte, pero también la posibilidad de que hayan otras formas de relacionamiento económico, laboral, de manera cómo nos relacionamos con la academia, con la educación, todas esas cosas, Vero, tienen que ser replanteadas. La tecnología no puede estar separada de un plan de gobierno. Y todo eso debe ser parte de lo que se recomponga dentro de la Revolución Ciudadana. Es la nueva responsabilidad que tiene Luisa, a la cual la convención la eligió como la nueva presidenta del movimiento, y le deseamos éxito. Nosotros seguimos siendo militantes, pero con responsabilidades un poco más apegadas al legislativo, pero obviamente con la necesidad de contar con un partido fuerte y que se reinvente hacia las futuras generaciones. Ahora quedémonos en este tema de Soledad Padilla. Mucha gente después de estas denuncias que sucedieron esperaba, digamos, que las mujeres, las asambleístas, las figuras de la Revolución Ciudadana que se nombran a sí mismos feministas, entre ellas Paola Cabezas, tuvieran como algún rol, algo que decir dentro del partido públicamente, pero no sé si de pronto a veces se carga también esa responsabilidad hacia las mujeres de hablar en sí, de actuar sobre la violencia, la misma denuncia, pero ¿qué podrían hacer, digamos, qué han hecho desde el interior de la bancada para resolver o al menos hablar de este tema? Varios temas, Verónica. Yo también fui violentada en medio de este proceso. La señora Padilla difundió un audio en donde se refiere a mí en forma muy despectiva, audio que se viralizó y que esto provocó una acción en cadena de todos los haters que se encuentran en las redes sociales atacando. Entonces, hay víctimas colaterales. En ese caso también podría ser yo una persona que esté denunciando violencia, porque también fui violentada verbalmente por la señora Soledad Padilla. Sin embargo, entendí que en este momento había que percibir qué era lo que estaba pasando en torno a una situación de índole personal. Voy a decir dos cosas, Verónica, que no son menos importantes. La señora Soledad Padilla nunca fue militante de la Revolución Ciudadana. Ella fue funcionaria pública, trabajó, no sé, 10, 2, no tengo cuantificado el tiempo de su relación laboral con la vicepresidencia de la República, pero eso nunca la vinculó con el movimiento. Una cosa es la relación que nosotras, y cuando me refiero a Paola Cabezas con ella, era de ámbito laboral, llamarla por algún tipo de cita con el vicepresidente, no tenía ninguna relación de ámbito político. ¿Por qué digo esto? Porque es muy difícil para la organización tener un radar para poder identificar temas de lo que ella acusa ahora a nuestra organización, a muchas de las mujeres de la Revolución Ciudadana, de que no la hemos protegido. Bueno, ella nunca fue militante de la Revolución Ciudadana. Aún así, hemos pedido que se investigue porque la denuncia está interpuesta, así como la denuncia de ella por instigación. Instigación. Y después anexó algo sobre violencia de género, y hay otra denuncia interpuesta por el ex vicepresidente Jorge Glass en temas de extorsión, si no me equivoco. Ambas denuncias tienen que ser evacuadas e investigadas. A mí lo que me preocupa es el mal manejo de esto hacia las víctimas, no solamente ella como víctima, porque yo sí siento que su pareja la está también revictimizando y utilizándola en un tema que lo politizaron, Vero. Es muy difícil para nosotras como mujeres políticas, que ya de por sí vivimos permanentemente la violencia frente a nuestra actividad como políticas, tener que enfrentar una situación que ya dejó de ser un tema de violencia solamente, sino que pasó al escenario político, porque nadie puede negar que el tema de Soledad Padilla se politizó. A nosotras nos han convocado, a mí me ha convocado la Fiscalía a que vaya a declarar, no tengo ningún problema en asistir. Lo que le digo, Verónica, es que no sé en qué voy a contribuir en una situación de una relación de tres, porque es un tema personal. Esto, la verdad, a mí me genera mucha vergüenza hablar de este tema, porque es un tema de índole personal y no sabemos en qué. Yo no fui testigo de su relación con ambos caballeros, no tengo ningún tipo de información que pueda, digamos,
fortalecer la investigación. A mí me daría vergüenza que me empiecen a preguntar ese tipo de cosas que circunscriben a la vida personal de la señora Soledad Padilla. Sobre su acto, sobre las denuncias sobre violencia, que las investigue la fiscalía. E insisto, todas las víctimas de esta situación deben importar. Los hijos, los padres, no sé, no entiendo cómo se pudo haber actuado con tanta ligereza y no pensar que esto también afecta a la vida de los hijos de las tres personas involucradas, que afecta a sus familias, que afecta a sus padres, a sus hermanos, no sé. En fin, lo que la verdad no hay nada en lo que yo deba decir ahora. Lo que sí le puedo decir, Vero, y lo voy a decir con fuerza y Ujú. con claridad. A mí nadie me pasa el feminómetro a medirme qué tan feminista soy por la situación de Soledad Padilla. Mi vida, mi lucha por los derechos de las mujeres, y sí, sobre las mujeres negras, tiene una huella. Y esa huella no se borra por una situación como esta que, insisto, ha sido muy mal manejada, la politizaron y que esperemos pueda llevar y decantar en respuestas para todos los que han presentado las denuncias. Ujú. Pero sí hay, digamos, un momento, un espacio para procesar este tipo de denuncias. Pensemos en los hombres de la Revolución Ciudadana, para al menos, digamos, pedir cuentas al interno de la bancada. Pero por supuesto, no solamente la bancada, esto es un tema de bancada, mi estimada Vero, es un tema de los El partidos bloque. Ujú. políticos. Y aprovechemos este momento para hablar qué está pasando dentro de los partidos políticos, porque desafortunadamente cuando se trata de la Revolución Ciudadana, que es el partido quizás más grande, todo obviamente la avalancha mediática se va contra la Revolución Ciudadana. Justamente la compañera Paola Pavón presentó ya al Consejo Electoral un protocolo que debería ser incorporado en todos los partidos políticos. Nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo que nosotras, que también hemos trabajado para ir recomponiendo nuestro partido con una visión de género, con una visión étnica, porque las condiciones de las mujeres aquí hay que mirarlas desde la interseccionalidad que nos atraviesa. Entonces, eso es importante. Frente a un problema como este, ¿qué estamos haciendo nosotros para mejorar nuestras condiciones de relacionamiento político como mujeres dentro de nuestro partido? Pero también, ¿qué está pasando en nosotros? Porque en este momento los flashes están sobre la Revolución Ciudadana, pero ¿qué pasa con los demás líderes? Porque no importa si eres de izquierda o de derecha. El machismo, la violencia política, la violencia de género está arraigada en la estructura social. Entonces eso lo tenemos que cambiar. Y bien, Velo, que abramos el debate sobre estos temas, pero no solamente sobre la Revolución Ciudadana. ¿Qué está pasando sobre los partidos políticos? Ojalá la coyuntura haya ayudado para que el Consejo Nacional Electoral utilice ese instrumento que nació desde la voluntad política, pero también institucional de la prefecta de Pichincha, para que se incorporen todos los partidos políticos. Empecemos por eso, empecemos dando ese paso. Luego vamos recomponiendo todo lo que se tenga que recomponer, porque sí, obviamente, debe haber una mejor relación de las mujeres políticas para no solamente con sus partidos, sino con todo lo que conlleva hacer política en este país. Las mujeres vivimos plenamente vulneradas, pueden existir leyes, pueden existir reglamentos, pueden existir todo, absolutamente todo lo que podamos mejorar en el código de la democracia para garantizar nuestra condición de participación y representación, pero eso no es suficiente porque en la acción permanente la violencia existe. Y qué mejor esta semana del 25 de noviembre que traer a colación la violencia política, por ejemplo, qué pasa, cómo los partidos acompañan, por ejemplo, los casos de violencia política de sus integrantes en su totalidad, como ha mencionado Paula Cabezas. Y ya para finalizar nada más, mucha gente digamos, ha criticado este acuerdo entre Partido Social Cristiano, ADN, la Revolución Ciudadana, pero más allá de este acuerdo, ¿cómo espera la revolución constituirse, digamos, se va a constituir como oposición al gobierno o cómo queda, digamos, esta relación? Mire, es que siempre depende de con quién se hagan las alianzas. Algo similar sucedió en la administración anterior. Hubo digamos, un acuerdo entre Pachacutic, Izquierda Democrática y Creo. Y allí sí era gobernabilidad. Ahí se había el aplauso y la anuencia de todos los medios de comunicación y actores políticos y los que opinan sobre política. Hoy estamos haciendo un ejercicio de similares características, con acuerdos claros. Primero porque nosotros no vamos a cogobernar.
que eso fue distinto a lo que pasó en cambio con Pachacuti. Pachacuti, que a través de la señora Guadalupe Llori tomaron espacios de poder dentro del gobierno. Eso no pasa con nosotros. Nuestro acuerdo es legislativo y en temas específicos y claros. Apoyaremos la reforma, los proyectos económicos urgentes que el presidente ha dicho que enviará, obviamente con las observaciones que tengamos que hacer. Todo lo que sea positivo para el país lo apoyaremos, pero es más que una alianza, es un acuerdo legislativo, no de gobierno, no de cogobierno. La gobernabilidad, como le dije, Vero, se construye en base a la confianza y creo que si hay algo que debemos reconocer, más allá de nuestras diferencias, porque sí, es indiscutible, tenemos muchas diferencias conceptuales con las demás fuerzas políticas que conformamos la mayoría, pero también entendimos que el pragmatismo político debe primar en este momento, porque no podemos desbaratar a la Asamblea solamente porque no pensemos igual en algunos temas. Hay cosas en las que sí convergemos, en las que estamos de acuerdo, y en las que estamos de acuerdo vamos a trabajar, y en las que no, pues cada quien continuará haciendo lo suyo, pero lo importante es que no se debilite la institucionalidad, porque eso es lo que ha pasado. A la Asamblea la golpearon tan fuerte que la tenemos que recuperar. Me parece interesante que en una medición que hizo hace poco una encuestadora, el 58% de los ecuatorianos están de acuerdo con digamos, con este acercamiento entre varias fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional. Eso es positivo, porque la gente entiende que hoy estamos dejando por fuera nuestras condiciones partidistas e ideológicas para juntarnos por el país. Unidad en la diversidad. Paola, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, ya nos veremos en unos instantes en el traspaso de mando. Muy amable, muchas gracias. Un abrazo, cuídense mucho, Vero. Estuvimos conversando con Paola Cabezas, asambleísta de la Revolución Ciudadana y también presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales. Y pasamos a otro tema.